Contamos con la presencia, aquí vamos a hacer una lectura de la semblanza, ¿no? de Luz Cordero, que nos va a presentar un trabajo que es la evolución de los materiales educativos digitales en el medio editorial. Ella es comunicadora social, egresada de la UAM Xochimilco en el 2005, actualmente es coordinadora del área de contenidos digitales del área de negocio de Grupo Prisa 1I. Es correcto, Uno internacional. Uno Internacional, empresa de servicios educativos con presencia en colegios privados en toda la República Mexicana. Durante 7 años, la trayectoria y el desarrollo de materiales educativos digitales ha coordinado el desarrollo de más de 10.000 recursos, lo que le ha permitido experimentar la evolución de los también llamados objetos digitales de aprendizaje, desde los CDs interactivos integrados junto con los libros de texto, pasando por las plataformas de contenidos LMS, Learning Management System, hasta llegar a las aplicaciones desarrolladas para dispositivos multiplataforma. O sea que una amplia experiencia en la producción de material educativo, multimedia y digital. Pues entonces, te escuchamos, Luz. Vamos a entrar al terreno de lo editorial y digital. Gracias. Bueno, pues hace 11 años que yo estudié la carrera y específicamente el área de concentración contigo. Tú hablabas de la trascendencia de pensarnos como creadores de contenido y creadores de contenido multimedia, ¿no? Esto se materializó para mí a partir justamente de que yo entro en el medio editorial, que es en 2009, cuando yo entro en Editorial Santillana, para ser más específicos, y que creo que es relevante comentar que no me fue sencillo, ¿no? Fueron más o menos 3 años de intentar entrar en el medio editorial. Creo que cuando tú sales de la carrera como comunicador social, de pronto te piensas mucho y te ves dentro de los medios masivos, pero realmente la entrada o el mercado laboral para nosotros como comunicadores es muchísimo más amplio de lo que pensamos, y es muy interesante, creo, ahora aterrizar justamente esta experiencia, porque creo que ahora más que nunca no nos podemos pensar solamente dentro de una disciplina de la comunicación, sino que todas nuestras actividades están sumamente entrelazadas con lo multimedia, hoy mismo con lo digital. Cuando yo entro a Editorial Santillana, entro con una gran expectativa, porque para mí era un sueño tremendo participar de la creación de contenidos, pero en aquel entonces, cuando nosotros empezamos a construir, o cuando yo entro a construir contenidos en la editorial, la primera cosa de la que me doy cuenta es que en ese momento el libro es el protagonista. Realmente los recursos digitales y los elementos que estábamos construyendo se venden como juguetes en el cereal. No hay, estos son ganchos mercadológicos para que los profesores, los papás y los niños vean a los recursos como un plus, como eso que te regalan como extra en el súper, pero que realmente no le añaden un valor extra al contenido del libro, porque son recursos que se refritean de otros países, porque se tropicalizan, porque traemos contenido de España o contenido de Brasil o contenido de Colombia que no necesariamente tiene una pertinencia didáctica con nuestro Ministerio de Educación, que no piensa en el profesor, que no ve una carga horaria, que no ve un objetivo didáctico, es decir, que está pensado simplemente como un algo que se vende como un objeto que te dan a ti para que tú adquieras el libro, porque la editorial hasta ese momento, que era 2009, sigue viendo al libro como el principal, como el producto principal, como el medio idóneo para llevar el contenido y para formar parte de la educación, o como el soporte fundamental de la educación. Entonces, bueno,
¿Qué es lo que pasa con eso? Pues que obviamente los contenidos que hasta ese momento se ubicaban principalmente en CD, pues obviamente solamente cambian de soporte porque no son pensados para lo digital. Son pasapáginas, son drag and drops, son crucigramas, es decir, son cosas que tú puedes hacer solamente, que puedes hacer en el papel y que no tienen ningún valor añadido, porque tú se los das a los niños y seguramente ellos los resuelven en 2 minutos y los tiran. E igual que con los juguetes de la caja de cereal, terminan en la basura porque no tienen ninguna función real, ni añaden ningún valor ni para el profesor ni para el alumno, ¿no? Entonces, hasta ese momento, la verdad es que esto se vuelve una expectativa, o se viene bajo una expectativa muy alta, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre, no? En 2009, cuando yo tenía apenas 4 años de haber salido de acá, pues habíamos leído a Castells y teníamos como muchas expectativas del aprender a aprender y de sumar algunas teorías de Henry Jenkins y de las posibilidades que tienen los videojuegos y una serie de cosas que pueden romper las barreras y que realmente pueden dar valor añadido y sobre todo enganchar a los chicos en la potencialidad de los medios digitales. Pero la verdad es que el corporativismo es duro, ¿no? Trabajar en una empresa donde han trabajado con libros por muchos años y donde la gente entra, trabaja y se jubila ahí, es muy difícil romper los paradigmas de cómo se construye el contenido y de cómo están los vínculos corporativos, porque muchas veces no se tienen a las mejores empresas para construir estos contenidos, o muchas veces no se tienen a los expertos para desarrollar este contenido nuevo, porque además el perfil de quien construye este contenido actualmente es sumamente complejo e incluso se está formando. No existe, o hasta ese momento no hay una carrera que te forme realmente para ser un productor de contenido digital. Prácticamente esto es una profesión que tú poco a poco vas adquiriendo con la experiencia. Entonces, la verdad es que todas las ganas de cambiar este modo de trabajo y este paradigma tan intrincado dentro del medio, a mí prácticamente me costó el trabajo, ¿no? Porque hay gente que está realmente hasta ahora muy casada con su idea de lo que es el contenido digital, ¿no? Incluso un dato curioso es que cuando tú entras a trabajar ahí, independientemente de lo que hagas, así seas un trabajador administrativo, automáticamente adquieres el apodo de editor, sin que necesariamente tú lo seas o tengas la experiencia para hacerlo, ¿no? Bueno, entonces, en este punto de mi experiencia profesional, yo me di cuenta que realmente lo que necesitaba era encontrar herramientas que me respaldaran teórica y además prácticamente para el desarrollo de contenidos para el desarrollo de contenidos digitales, porque como les decía hace un momento, hasta ese momento yo había vivido solamente el cambio de soporte, es decir, vivía de los libros de papel a los libros que leíamos en el iPad, pero que tenían exactamente la misma estructura lineal, los mismos índices, los subtítulos del mismo tamaño, las letras ilegibles, las imágenes de un tamaño inamovible, es decir, lo que teníamos prácticamente era el PDF de este lado. Entonces, bueno, para mí fue fundamental estudiar a la par una maestría que, por cierto, de la que aún no obtengo el grado, pero que realmente fue muy útil en el camino de mi trabajo en la editorial, porque me ayudó a ver que hay una serie de modelos de construcción de recursos digitales que además nos hacen ver una perspectiva diferente, una perspectiva a partir de la cual uno construye contenidos digitales desde cero, y esto hace la diferencia. No hacemos el paso del libro hacia lo digital, sino pensamos cómo va a funcionar el recurso en el medio. Y afortunadamente ahí el factor de azar
me vino muy bien, porque entonces yo paso a una línea de negocio diferente, en donde ahora lo que ofrecemos son servicios educativos, ¿no? Y entonces esto viene para mí como una gran oportunidad, porque cuando hablamos de servicios educativos, entonces ya no tenemos a un ente desconocido al cual llegar. No es la masa de los alumnos de primaria o de secundaria para los que yo estaba trabajando, que por supuesto que tienen gran impacto, pero parece que no tenemos cercanía con ellos. Lo que ocurre con esta línea de negocio es que todo el tiempo hay un contacto directo con los colegios, con los maestros que te exigen, con los padres de familia que saben cuál es el material que les llega, y entonces aquí cambia la cosa. Y entonces acá tenemos primero que nada que hablar de cómo cambia esa relación que tenemos con el usuario, a quién vamos a llegar. Y entonces ahora sí empezamos a hablar de conceptos de pedagogía que tienen vigencia, ¿no? Como Flipped Classroom, como poner al alumno en el centro, como cómo incide incluso la infraestructura de un salón para realmente generar una nueva pedagogía que para nosotros la ideal es el socioconstructivismo, a través del cual problematizamos al chico. Y entonces le hacemos llegar una serie de recursos que no solamente son ganchos mercadológicos, sino que realmente tienen una pertinencia didáctica y tienen una convivencia con el libro del alumno, porque el libro sigue teniendo vigencia y pertinencia, pero tiene un enfoque y tiene un uso que no desplaza o que no compite con lo digital. Un libro que es fungible, un libro que rompe las barreras del libro tradicional, porque lo que nosotros queremos es que nuestros chicos vean al libro como una pieza que se puede intervenir y que se puede enriquecer, porque hoy en día, tras la democratización de la información que nos trajo la era digital, los chicos están dispuestos no solamente a consumir, sino a producir su conocimiento. Entonces, en este contexto, nosotros creamos materiales digitales que nacen como eso, que nacen como recursos en un contexto concreto. En el caso de nosotros, en aulas que están digitalizadas, que tienen pizarrones electrónicos, que tienen proyectores, que tienen Apple TVs, que tienen Airport Express, y donde cada uno de nuestros profesores tiene un iPad. Y entonces donde podemos hacer que otras cosas ocurran, donde creamos recursos digitales ya con ciertos objetivos específicos, objetivos como generar el aprendizaje colaborativo, como les decía, la indagación, el Flipped Classroom. Es decir, estamos pensando que todos estos niveles cognitivos, todas estas apropiaciones del conocimiento se dan con el apoyo de las tecnologías y se dan además en consonancia con otros medios como los impresos. Pero no los lanzamos solos, o sea, no los aventamos como recursos que van pegados literalmente en el libro, sino que los lanzamos acompañados de orientaciones didácticas, los lanzamos acompañados de una preparación, de una formación para los profesores. Es decir, en cada uno de nuestros colegios hay coaches que se dedican a capacitarlos y a enseñarles cuál es la perspectiva y cómo funcionan cada uno de estos recursos para que esto efectivamente sea una realidad en la escuela. Porque dar drag and drops o dar crucigramas electrónicos dejan a los maestros solos y en la incertidumbre, y además me parece que en la oposición clara a utilizar estos medios, porque creo que no hay una fundamentación clara de para qué funcionan o cómo potencian su actividad en el aula. Entonces, lo que hacemos nosotros es tratar de darle la vuelta y brindar este acompañamiento. Además cambian de soporte, ¿no? Exactamente. Bueno, hoy día lo que tenemos es una serie de recursos que están enfocados a
no al acompañamiento solamente, sino a potenciar ciertas habilidades concretas de nuestros chicos. Por ejemplo, ahora mismo estamos desarrollando una serie de recursos cuyo fin es la ejercitación, ¿no? Pero ahora lo tenemos claro, y entonces hemos echado mano de algunas teorías como gamification, ¿no? Les estamos poniendo a los chicos algunos recursos para que ellos aprendan desde multiplicar hasta hasta despejar reacciones químicas, y les ponemos una serie de retos que consideramos que les permiten avanzar y además también gestionar su propio aprendizaje, porque los chicos pueden trabajar con este material dentro y fuera del aula, y además hoy en día estamos hablando de otros términos, estamos trabajando ya con contenido que es multisoporte, ¿no? Nosotros originalmente creábamos contenido solamente para las iPads, porque este era el contexto, pero la realidad es que el chico no solamente estudia en la escuela, el chico idealmente tiene que traspasar las barreras del aula y tiene que encontrar una motivación, y seguramente ese es uno de los objetivos que quisiéramos alcanzar algún día, que encontrara la motivación para que él autogestione el trabajo de aprendizaje en su casa, ¿no? Bueno, pues en este contexto nosotros construimos estos recursos. Ahora, me parece que esto nos deja en un contexto en el que creo que tenemos que repensar. Yo como comunicadora social creo que lo que yo le diría a la luz de hace 11 años es que creo que tengo que repensar la disciplina. O sea, creo que nosotros ahora somos creadores de contenidos. Ahora es como yo me vislumbro. Yo ya no me vislumbro tanto como comunicadora. Cuando yo entré acá, mi objetivo fundamental era ser locutora, ser productora de televisión, pero creo que ahora realmente el perfil que tenemos nosotros es el de creadores de contenidos, y de creadores de contenidos para muchos soportes, y creo que tenemos que tener la conciencia de cuál es el alcance que tiene ahora la creación de nuestros contenidos. Como comunicadores creo que siempre hemos tenido conciencia de que encuadramos una parte de la información que llega a nuestros usuarios, pero creo que no, creo que hay que dimensionar muy bien cuál es el alcance. Hoy día, por ejemplo, acá en donde yo estoy, trabajamos para un promedio de 1,200 alumnos, y realmente creo que tenemos que pensar muy bien cuál es la estructura de nuestros contenidos, qué es lo que estamos logrando. Hoy en día la UNESCO nos pone un pilar nuevo en la educación. Nos dice que nuestros chicos tienen que aprender a transformar, ¿no? Nosotros seguramente nos hemos centrado mucho tiempo solamente en dar recursos para que ellos conozcan, pero creo que tenemos que aprender y tenemos que avanzar hacia la problematización en el aula, hacia que ellos realmente sean pensadores críticos y que puedan tomar postura ante toda la información que hay. Y creo que más que llevarles información, y más que darles CDs, y más que darles bibliotecas con una serie de información, creo que tenemos que proveerlos de recursos y de habilidades que fomenten que ellos mismos aprendan a pescar su contenido, que ellos mismos aprendan a gestionar su aprendizaje, y que encuentren en todos estos recursos y en todas estas habilidades de lecturas no lineales y de una serie de cosas que nos dan estos nuevos soportes, las habilidades para enfrentar y para solventar problemas, ¿no? Y para realmente transformar, porque creo que de pronto lo vemos muy lejano. Cuando estudiamos lo vemos como teorías inalcanzables, pero la realidad es que el campo de trabajo nos alcanza, y realmente nos enfrentamos a la posibilidad de poner un grano de arena transformador. Realmente sí. La idea es que realmente obtengamos habilidades de solucionadores de problemas, ¿no? Esa es mi reflexión.
Sí, cómo no. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. O sea, me encanta que hayas egresado de la UAM y que traigas precisamente tus experiencias profesionales para acá. La verdad me conmueve, ¿eh? O sea, lo que has evolucionado y lo que has... ¿Cómo le has dado esta interpretación a tu práctica profesional? Pero vamos a ver que el profesor tiene alguna curiosidad, aquí alguna pregunta que hacerte. Tengo la impresión de que nos habló muy generalmente y me gustaría que me diera o nos diera ejemplos, ¿sí? ¿Qué hacen, por ejemplo, con las matemáticas, que es muy difícil para los jóvenes ir tomándolas y ir avanzando? O con la química, no sé si trae alguna cosa que nos pudiera mostrar más de salón de clase. Sí, en específico para matemáticas, bueno, primero creo que ahí tengo que comentarles, donde nosotros trabajamos, desarrollamos material para niños desde preescolar y hasta secundaria. Y obviamente el enfoque para cada uno de los niveles pues tiene su propia complejidad. En el caso de matemáticas hemos desarrollado un proyecto que se llama Renovada Actitud hacia las Matemáticas, que va enfocado a primaria, específicamente a los profesores. Una de las cosas más interesantes del trabajo que nosotros hacemos, creo yo, es que tenemos dos usuarios potenciales, tenemos al profesor y tenemos al estudiante. Idealmente nuestros recursos tendrían que dirigirse al estudiante, pero la realidad es que primero tienen que pasar por el filtro del profesor. Cuando nosotros pensamos en el producto de Renovada Actitud hacia las Matemáticas, lo hicimos con el objetivo de solventar un problema concreto, y es que la mayoría de los profesores de primaria no son matemáticos. Hay muchos a los que incluso se fueron a estudiar pedagogía porque las matemáticas eran un terror para ellos. Y llegan al aula de quinto, de sexto, de primaria, y resulta que tienen que enseñar quebrados y no saben hacerlo. O sea, no lo comprenden, pero además no saben cómo transmitirlo. Y tú no le puedes decir eso a tu profesor, no puedes abordar a tu profesor y decirle que no sabe matemáticas. Es una realidad para nosotros, pero nosotros lo tenemos que manejar de una manera más inteligente, y lo que hacemos es desarrollar una biblioteca de talleres en HTML, donde le enseñamos desde lo más básico, que son los números, cómo se descomponen. Mis editores han regresado a la primaria, porque tenemos que nosotros entender los quebrados, tenemos que entender las regletas, tenemos que entender la geometría, y después le hacemos una serie de talleres que son desde propedéuticos, que son alrededor de 5 talleres propedéuticos, donde les damos las bases primero de cómo utilizar nuestras herramientas digitales, cómo utilizar un par de apps que se desarrollaron, donde se utilizan regletas y donde se utiliza el geoplano circular. Y después les damos desde cero una serie de talleres para que ellos enseñen geometría, enseñen fracciones y enseñen descomposición de números. Y entonces este es el material que nosotros le hacemos llegar. Pero desafortunadamente no traigo muestras, digo. ¿Es una película? ¿Es otro profesor dando una clase? ¿Es un juego? O sea, en la práctica con los alumnos, ¿qué es lo que se hace? Es un recurso HTML que tiene, es que no traigo la muestra, es un recurso HTML que tiene que lleva a cabo un ciclo pedagógico en el que nosotros recuperamos conocimientos previos con los chicos, hacemos un par de preguntas que ellos pueden llenar, pero después exactamente, después es un interactivo a partir del cual el chico en el app desarrolla un ejercicio con regletas que son digitales, tal cual, que funcionan igualmente que las regletas. ¿Y están en la red o están en un soporte? Todos los recursos que nosotros le hacemos llegar a nuestros colegios, porque este es un servicio que se le brinda a colegios privados de la República Mexicana, los hacemos llegar a través de un LMS. Este LMS distribuye el contenido dependiendo del nivel de cada uno de los colegios. Entonces, en este caso son recursos en HTML. Un
learning system, ¿no? O sea, una plataforma. Un Learning Management System, exactamente. Es una plataforma. Como Envía, módulo, como envía, pero esta ha sido una plataforma que ha sido creada específicamente para nosotros y que tiene ahí una base de datos de los profesores, de los alumnos y de los padres. Y lo que hacemos llegar es este material. Si usted es un profesor de primaria de 5º grado, entonces recibe solamente el material digital que es competente para su plan de estudios. Este plan está dosificado bimestralmente y tiene pertinencia con todo el contenido vigente del programa de la SEP. ¿Y cada alumno lo puede trabajar en su casa? Cada alumno lo puede trabajar en casa porque esta es una plataforma que está disponible en la web y a la que él puede tener acceso en casa. Y eso es realmente lo interesante, porque ahí es cuando los padres de familia pueden tener acceso a todos estos recursos que nosotros ponemos en esta plataforma, y entonces con las orientaciones didácticas pertinentes tú puedes ayudarle a tu hijo a estudiar o ver qué es lo que está haciendo en clase, o él te puede mostrar la evidencia. Orientación didáctica lo estoy interpretando como alguien que les dice el concepto, alguien que les da alguna especie de clase. Nosotros orientamos didácticamente de maneras distintas. En todos nuestros niveles, en todos nuestros grados, contamos con un libro del alumno y con un libro del profesor. Y el libro del profesor es una herramienta fundamental, porque el libro del profesor está nutrido de una serie de sugerencias que vinculan todos los materiales que nosotros tenemos, que le dicen al profesor qué es lo que puede hacer con este material y cómo lo puede ir vinculando tanto con el libro como con el material digital. Un ejemplo, cuando nosotros desarrollamos una secuencia didáctica, nosotros le decimos al profesor que recupere conocimientos previos y le ofrecemos una serie de preguntas que él puede realizar. Y posteriormente le pedimos que se vaya al libro y que revise algunas páginas del alumno y le damos algunos elementos digitales con los que él puede presentar contenido. Y después... Sí, es que me tengo que ir, pero está muy interesante. Me recordó mucho la Khan Academy, ahorita que estaban diciendo como interacción pedagógica. No funciona como el principio del Flighted School, de la escuela al revés. Totalmente. Una de las cosas que nosotros estamos tratando de fomentar más ahora es justamente el Flipped Classroom. Nosotros creemos que la red es una herramienta fundamental. Si los chicos supieran cómo indagar y cómo curar sus contenidos, nuestros chicos llegarían con mucha información que obtienen de la red que es pertinente para su edad. Y entonces la orientación pedagógica que nosotros podríamos dar tendría que ver más con la construcción del conocimiento en la clase. Aprovechar que tengo un par en la clase con quien yo puedo discutir el contenido como lo obtuve, como lo entiendo. Y entonces el profesor en una posición de moderador y en una posición que me enriquece con experiencia y con otros elementos que me pueden a mí ayudar a enriquecer mi posición. Sí, definitivamente nosotros sabemos que ahora lo digital nos brinda, y el acceso a la información nos brinda esa posibilidad del Flipped, entre otras cosas. Está muy bien, muchas felicidades, muchas gracias por responder. Sí. Bueno, y la orientación didáctica ahora la damos en el libro del alumno y la damos en otras cosas. O sea, nosotros estamos convencidos de que el gran gestor del cambio de este modelo es el profesor, pero hasta este momento también él pues ha sido como la gran barrera para que esto se logre. O sea, hay resistencia. La resistencia. Y otra cosa, si bien es cierto que nosotros ponemos sugerencias didácticas así, contamos con un equipo que es un equipo de formación, que es un equipo de coaches, que lo que hace es todo el tiempo estar en el colegio formando a nuestros profesores, porque nosotros cada año brindamos material nuevo a nuestros colegios, material nuevo en lo que se refiere a lo digital. Y la idea es que todos nuestros profesores estén empoderados con el funcionamiento de estos recursos, porque como yo les decía, una cosa es
cómo pensamos nosotros desde acá, cómo estos recursos funcionan y cómo es la realidad de los profesores. Entonces la idea es que los profesores estén todo el tiempo empoderados de este conocimiento y de la visión que tenemos. Y eso quiere decir que no son una simple editorial, o sea, ya se transforman en algo distinto. Un servicio educativo. La idea es exactamente esa. Y que nosotros nos asumamos además como desarrolladores de contenido, no simplemente como editores. Y no como nos apodan y como nos dicen, somos editores digitales. Y creo que eso realmente no engloba cuál es realmente nuestra profesión o cuál es realmente nuestro objetivo. Realmente nosotros creo que tenemos que repensar, por eso yo les decía, creo que tenemos que reconstruir la manera en la que nos pensamos, porque ahora no solamente somos comunicadores, tenemos que aprender de pedagogía y tenemos que aprender de coding y tenemos que aprender también de diseño instruccional, porque ahora la información está al alcance de la mano. Ahora los chicos pueden obtener cualquier información y pueden entrar a Google y descubrir qué significa la palabra que quieran o el concepto que quieran, pero ¿cómo vamos a orientar eso? O más bien, ¿cómo vamos a llegar a ellos y darles las habilidades que requieran para que toda esa información sea pertinente y les dé estas habilidades que requieren en el siglo XXI para solventar la vida diaria? Esa es realmente la problemática a la que ahora nos enfrentamos. Y a mí me gustaría preguntar un poquito sobre el tema de las resistencias del profesor, porque se ha estado haciendo mucho énfasis en cómo es que estos materiales a lo que apuntan es a generar una actitud autogestiva, ¿no? Casi autodidacta, ¿no? Entonces, cuando uno se plantea eso, pues la última consecuencia es, digamos, prescindir del profesor. O sea, a fin de cuentas, si uno se compromete con esta idea de generar un material didáctico que busque la autogestión del estudiante, pues diríamos entonces, ¿para qué necesitamos al maestro? Y en esa medida es que el maestro se resiste, ¿no? Porque el maestro siente que es prescindible, que es sustituible, que a lo mejor ya no va a cumplir la misma función. ¿Cuál es tu experiencia respecto con los maestros? ¿Por qué se resisten? Cuéntanos un poquito. Porque yo creo que los profesores no se entienden como aliados en este proceso del aprendizaje. Pienso que al igual que nosotros como comunicadores nos tenemos que repensar, la profesión de los profesores se tiene que volver a construir, no es que desaparezca. Me parece que los profesores son una piedra angular en este proceso de aprendizaje, porque tienen una experiencia y porque obviamente ellos nos pueden apoyar en el camino de esta construcción. Ellos se pueden repensar como problematizadores, ellos se pueden pensar como un eje a partir del cual se pueden crear ecosistemas y se pueden crear situaciones de aprendizaje. El profesor, si bien ya no es el poseedor de todo la información o de todo el conocimiento, el profesor sí que puede tener una posición diferente en el aula, pero donde ya no es el centro donde el centro son los chicos y donde la discusión se lleva a cabo entre pares. El profesor puede ser un excelente moderador, puede ser un excelente, una fuente excelente de recomendaciones a partir de las cuales los chicos pueden adquirir conocimiento y moderarlo. Fíjate que lo que pasa es que los servicios educativos cada día, precisamente porque existen todas estas posibilidades de crear formas de realidad virtual, etc., y precisamente por el nuevo paradigma de la educación, pues realmente lo que se está ofreciendo son experiencias de aprendizaje, ¿no? Entonces uno en realidad ya no son lecciones, ya no son cátedras, son experiencias de aprendizaje. Así es. Y entonces cuando hablamos de experiencias de aprendizaje, el maestro se vuelve un gestor de experiencias. O sea, finalmente ya no es dar una clase, es crear las condiciones de interacción social, de interacción con el contenido, ¿no? De tal manera que la experiencia sea significativa para los educandos, ¿no? Entonces, esto hace que el trabajo docente sea incluso más complejo que el que era antes. Desde luego. Porque antes nada más proveíamos de contenido a través de la oralidad, casi te podría decir, y algunos apoyos gráficos, ¿no?
pero hoy en día lo que se anda buscando es que el profesor en realidad sea casi un productor, ¿no? de una experiencia vivencial, ¿no? Con elementos virtuales, con elementos físicos, con elementos humanos, ¿no? Y en esa interacción de todos esos elementos, verdaderamente educarte, ¿no? Como es que, y educarte en la sociedad actual, porque en la sociedad actual esta interacción entre lo virtual, lo real, los contenidos se está dando permanentemente, ¿no? O sea, en cualquier ámbito de trabajo. Entonces, por eso yo creo que es la resistencia del maestro, porque el maestro se da cuenta que tiene que reinventarse, ¿no? Y es una reinvención en donde tiene que aprender muchas más habilidades con las que fue provisto cuando se formó como profesor. O sea, ¿entiendes? Y lo más loco de todo esto es que esto va a continuar, entonces va a tener que seguirse formando permanentemente. Yo pienso que nuestro Ministerio de Educación ha visto a Finlandia y ha visto a la IB como desde un punto de vista aspiracional, es decir, SED quiere que nuestros profesores se vuelvan, que se vuelvan digitales y que se vuelvan facilitadores y gestores del aprendizaje automáticamente, y les exige demasiado y les pone retos tremendos, ¿no? Y les exige trabajar con una serie de recursos digitales y les exige crear estos ambientes de aprendizaje, pero no lo ha acompañado realmente con un proceso de capacitación y no lo ha visto como un trabajo paulatino en el que los profesores tienen que adquirir este conocimiento, que no es de la noche a la mañana. Aún nosotros, con la infraestructura que tenemos, con este universo de alguna manera tan controlado que tenemos, al que le hacemos llegar todo este material que está tan construido, tan concatenado, tan pensado en el contexto en el que vivimos, tiene mucha resistencia. Y realmente el trabajo que nosotros hacemos es de acompañamiento. Nosotros le pedimos a los profesores que asistan a estas capacitaciones y después, desde luego que no es tarea fácil, pero que lo reproduzca en el salón, pero realmente le damos mucho del material que requiere. Entonces yo no me puedo ni siquiera imaginar lo que ocurre en las escuelas de gobierno, ¿no? Donde hay una problemática social además muy compleja, ¿no? Donde además el programa de inserción y alfabetización digital, el PIAD, ¿no? Pues le acaban de quitar la A, ¿no? de la alfabetización digital, ¿no? Entonces nada más es proveer hardware, ¿no? Prácticamente. Que termina arrumbado, ¿no? Enciclomedia y una serie de las tabletas y las computadoras que le entregaron a los profesores no dejan de ser soporte. Y como bien decía hace un momento Paz, realmente los contenidos, o sea, hay que ver de dónde vienen los contenidos, quiénes son los creadores de contenidos, y es donde ahí realmente creo que tienen la pertinencia los recursos digitales. Sea ahí donde está la potencialidad. ¿Qué tipo de recursos son los que estamos creando y cómo se están pensando? Yo creo que el reto de ahora de nosotros como creadores de contenidos justamente es pensar cómo vamos a utilizar estos soportes y estos medios. Yo el futuro, como lo veo, es no necesariamente a las editoriales verlas como creadores de contenido. Yo creo que más bien ahora tenemos que poner en manos de los chicos y de esta generación que tiene otro chip y que tiene otras habilidades intrínsecas a crear los contenidos que ellos van a consumir. Hace no mucho en las conferencias que se estuvieron dando aquí en el Estela de Luz, ahorita se me fue el nombre, en el Centro Digital, lo que no recuerdo es el nombre del evento, ahorita lo recuerdo, pero en aquellas conferencias a las que asistimos me llamó mucho la atención que venían profesores latinoamericanos a mostrar lo que sus alumnos habían creado, o sea, las experiencias de aprendizaje, esta cultura maker, creo que realmente nos está abriendo una posibilidad para que el aprendizaje realmente sea significativo.
y ahora los medios nos están dando esa opción. Yo creo que la era de los drag and drops y de los crucigramas digitales no solamente es igual de arcaica que poner a los niños a solamente a leer o a copiar del pizarrón. Yo creo que es el momento en el que tenemos que dejar que ellos creen. Hace un tiempo nosotros también estuvimos haciendo algunas prácticas con las impresoras digitales y con los juegos. Hoy día hay empresas con muchísimo capital humano y económico que crea unos videojuegos que te hacen explotar la cabeza y que te pueden ayudar a crear experiencias de aprendizaje siempre y cuando tú lo orientes adecuadamente y los veas sin miedo, ¿no? Esa es la cuestión. Y no lo digo yo, ¿no? Ahí está Henry Jenkins, de quien yo soy muy admiradora porque creo que él ha sido uno de los grandes precursores de que estas experiencias se den, ¿no? Entonces creo que en la medida en la que nosotros vayamos abriéndonos de mente y corazón, vamos a poder crear estos entornos para que realmente se den estas experiencias. Creo que actualmente se están dando las condiciones y creo que tenemos que evolucionar en ese sentido. Luz, una pregunta. Ustedes hacen todo este proceso de acompañar y seguir, y al final hacen como un análisis, una retroalimentación sobre todo esto, o nada más se quedan simplemente pues los acompañamos, los profesores son renuentes, algunos aceptan, han hecho como toda esa etapa de evaluación, porque también nada más siempre los programas, los procesos se quedan como ahí, ¿no? Sí. O sea, nosotros como el grupo que pertenecemos los lanzamos, ¿no? Y a ver cómo funciona, ¿no? Hay un modelo que yo estudié cuando estaba en la maestría, que es el modelo de la ADIE. Es análisis, desarrollo, investigación y evaluación. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros no hemos logrado convencerlos de que la evaluación es un elemento fundamental para poder tener la retroalimentación de lo que ocurre. Lo más que nosotros obtenemos de retroalimentación de nuestros recursos son justamente estos coaches que están constantemente yendo a los colegios y que nos traen las demandas, ¿no? De recursos que no funcionan, de contenidos muy largos, de recursos muy pesados, ¿no? No pensamos, fíjate, hay cosas tan sencillas como que los profesores de secundaria tienen 50 minutos para dar una clase, y si tú les das un recurso que tarda en descargar 30 minutos porque no tienen ancho de banda, olvídate, el profesor nunca te va a usar, ¿no? Entonces es muy interesante. Para mí eso es algo fundamental, ¿no? Realmente yo ya casi estoy de salida acá. Ahora estoy repensando ya mi actividad profesional, pero me parece que eso es algo que a mí me ha faltado mucho, tener ese contacto directo con mi usuario final, porque me parece que es realmente cuando yo me voy a dar cuenta del alcance que tiene el contenido que yo estoy creando y si realmente lo que yo imagino desde mi escritorio es realmente viable. Eso es lo que a mí más me sorprende, ¿no? Cómo es que se ha degradado la figura del profesor a un punto, ¿no?, en que se le considera que cualquiera puede dar clase, ¿no? Cuando en realidad hoy la profesión de profesor requiere de unas habilidades impresionantes, ¿no? O sea, casi como un artista, precisamente. Con la sensibilidad. Un artista performativo. Que tiene que tener la sensibilidad tremenda para saber que estás trabajando con seres humanos que están en un momento muy crítico, que tienen un contexto muy heterogéneo y muy crítico a veces, y que a la vez tú te tienes que plantar como alguien que les da una opción de crecimiento, ¿no? Y una serie, y yo lo veo ahora como una serie de habilidades que le van a servir para la vida. Entonces, sí. Y luego lo que dices tú, que dijiste en tu conferencia, digo, para ustedes la clave es el profesor, o sea, no el material, ¿no? Y cuando el profesor es el que se resiste, cuando el profesor es el que no está bien formado, y cuando el profesor es el que no está bien respetado por la sociedad, pues se vuelve casi un obstáculo muy difícil de sacar, ¿ves? Entonces, por más esfuerzos que haga uno por crear buenos contenidos, pues nos chocamos con el sistema educativo, ¿no? Sí. Sí, con nuestra realidad, sí. Y nosotros tenemos que complejizar nuestra realidad y ser conscientes de todo eso para poder, pues, ir en consonancia. Sí, y entonces aquí, pues, se vuelve relevante el esfuerzo por cambiar nuestra realidad
¿no? Desde los planos más altos donde se diseñan las políticas públicas, se implementan hasta llegar al terreno, ¿no? Porque sí necesitamos cambiar nuestro sistema educativo. Ahorita estamos en un momento en donde no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? A cambiarlo, ¿no? Sí. Y la verdad es que la iniciativa del gobierno de empezar por los maestros, a evaluar los maestros, pero lo que propuso Goff fue un encono, una división entre el sector magisterial y el gobierno, ¿no? Cuando en realidad tienen que estar unidos, aliados para crear un proyecto de nación, un proyecto educativo, que es un poco lo más terrible de nosotros, que estamos educando sin saber para qué. Sí, totalmente. ¿No? Nosotros, como desde un punto de vista muy aspiracional y realmente somos muy conscientes del contexto en el que trabajamos, la perspectiva que tenemos de nuestros profesores es sumamente distinta, ¿no? En Finlandia el ser un profesor tiene un estatus muy alto y tiene todo un camino de preparación, porque hay un respeto muy grande hacia la profesión y hacia el trabajo que hacen los profesores allá. Y en nuestro caso, en el caso mexicano, estamos viviendo un momento en el que estamos poniendo a los profesores en una situación muy difícil, e incluso los profesores se ven como vándalos y como una cosa muy extraña en la que yo no estoy de acuerdo, pero eso es un asunto político que nos llega a nosotros y que tenemos que considerar. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, démosle un aplauso para agradecer su presencia. La verdad es que, Luz, muchísimas gracias por venir. Tenemos aquí un reconocimiento para ti. Muchas gracias. Yo nada más acabo con decirte que para mí es un honor llegar aquí a mi alma mater y la oportunidad de venir a dar algo que para mí es una experiencia más que una conferencia. Muchísimas gracias.